Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo programa acá de la Salita del Zinc. Hoy día tengo como invitado al ex gobernador y ex congresista de la República del Perú, Mesías Guevara. Muy buenos días, Mesías. César, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad y como siempre es un gusto estar contigo. Mesías, quería empezar con la renuncia que hiciste a Acción Popular antes de hablar de la coyuntura nacional. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué te motivó a renunciar al partido? Mira, hay varios motivos. Hay motivos netamente partidarios, desde el punto de vista de administrativos y legales, y por otro lado también actitudes de cierta dirigencia, sector de la dirigencia y también de los congresistas. En el caso último, es porque yo estoy en pleno desacuerdo. Estoy muy distante de la manera como se viene dirigiendo el partido. No hay temas de mensaje, pronunciamientos, posición política en torno de la coyuntura actual. Caso Junta Nacional de Justicia, caso indulto de Fujimori, caso lo que es la demolición de la SONEDO. Y por otro lado, también el caso de los congresistas que lamentablemente han llevado al partido por un camino diferente. Ahora, sin lugar a dudas, también soy consciente de que estos aspectos que se he manifestado no es parte de un partido o de la esencia del partido, sino es parte de un cogollo que lamentablemente se ha distanciado notablemente de lo que significa la esencia. Ahora, por otro lado, la parte administrativa y la parte legal también, yo, como lo manifesté en su momento, eh, incluso ya quería dejar la presidencia hace mucho tiempo atrás, pero no lo dejaba, y porque si hubiera pedido que saquen mi nombre como presidente del partido del Jurado Nacional de Elecciones, no hubiera habido quien eh, haga digamos, la sostener el partido, la continuidad, porque no teníamos secretario general y por lo tanto la única figura que quedaba era mi persona, que podía convocar a los plenarios para que el partido pudiera tener continuidad. Ahora que ya el partido tiene secretario general, entonces ya yo decidí retirarme, no solamente de la presidencia, sino de desafiliarme del partido, para que ya luego ellos tengan esa conducción, para que no, que en el, a mí me culpen por la desaparición del partido. O sea que el partido sigue vigente, ahora de aquí en adelante lo que pase ya será responsabilidad única y exclusivamente de ellos. Ok, Mesías, pero ¿a dónde vas? Porque tú eres una persona que siempre ha estado participando en política, de alguna u otra manera eres conocido. Me imagino que vas a seguir en política. ¿Has pensado de repente formar tu propio partido político o en hacer alianza y formar parte de un partido que esté en formación o que ya está formado? Definitivamente, yo soy una persona que está muy metida en política, sea partidaria o no sea partidaria, siempre estoy participando a nivel de conferencias, a nivel de seminarios, en la cátedra, en escritos, artículos, siempre estoy metido en política. Y voy a seguir. En estos momentos soy miembro de varios colectivos independientes. Por ejemplo, nos hemos reunido diversos gobernadores regionales en la que también coincidimos, pero no necesariamente formar un partido político. Ahí uno de ellos tiene la idea de formar un partido político, pero en este momento soy parte de ese colectivo, soy parte de colectivos también que estamos por adelanto de elecciones, otros que es la coalición ciudadana, es decir, estamos en ese tema, y sí, sí he recibido invitaciones también de otros partidos políticos, pero como yo siempre lo he dicho, por respeto a mis correligionarios, a los funcionarios del partido, todavía voy a esperar un tiempo prudencial, porque no se ve bien que haberme desafiado hace cerca de 30 días o 20 días, ya esté en otro partido político. Hay que esperar y el próximo año debemos tomar la decisión. Ok, hablamos un poco tocaste el tema de los gobernadores, exgobernadores regionales y justamente el Congreso, por ejemplo, aprobó en asamblea una ley que va a prohibir la participación, ¿no?, de partidos regionales.
¿Qué es lo que significa o qué es lo que implica realmente para la representatividad regional y para la democracia? Mira, lo que debe hacer el Congreso de la República es tener una mirada más holística, tener una mirada integral para buscar los mecanismos, los puentes, los canales para que la ciudadanía pueda participar de manera directa. Y ahí hay una gran responsabilidad de los partidos nacionales que muchas veces no hacen un trabajo regional, no hacen un trabajo en las provincias, en los distritos, y es por eso que surgen los movimientos regionales. En lugar de desaparecer o querer eliminar a los movimientos regionales, debería de buscarse una mejora en el funcionamiento de la integración de los movimientos regionales con los partidos nacionales. Por ejemplo, que puedan hacer alianzas. Es decir, que en estos momentos no se puede hacer una alianza entre un partido nacional y un movimiento regional. Debería de producirse ese mecanismo. Ahora, si los partidos nacionales quieren desaparecer a los regionales, entonces también deben hacer el trabajo de los regionales, no solamente el trabajo que significa postular a la parte nacional. Para mí es un error, debería mejorarse esta iniciativa legislativa con el ánimo. Mire, el objetivo debe ser buscar el fortalecimiento de los canales para la participación plena de la ciudadanía, no solamente en la parte electoral, sino en la política de manera constante, de manera permanente. Ese debe ser el objetivo. Ok, pero mencionas que si los partidos nacionales quieren reemplazar a los regionales, deberían de ser de lo que ellos hacen. ¿Qué es lo que hacen específicamente los partidos regionales? Los partidos regionales, yo no he pertenecido a ninguno, pero sin embargo sí he visto que ellos están más cercanos a la población, están mucho más cercanos de sus vivencias, están en el día a día, mientras que los partidos nacionales solamente aparecen cuando hay una elección nacional. Hay partidos nacionales que cuando se presentan a una elección regional le va muy mal, le va pésimo, pero sin embargo cuando postulan a la nacional se revierte esa figura y les va relativamente mejor. ¿Y por qué? Porque están pensando solamente en la política nacional y no en la política regional y menos municipal. Recordemos, César, que una elección para alcalde incluso votan por el vecino, por el que lo ven permanentemente, mientras que el regional también, pero el nacional no. Por eso incluso hay parlamentarios que son importados, es decir, que no viven en sus regiones, no tienen cero contacto con sus regiones, por la cual representan, pero sin embargo desde Lima los envían para que sean candidatos al Congreso y por el arrastre salen elegidos congresistas. Y eso es otro tema que hay que ver, se distorsiona la participación y la representación. Ayer las redes reventaron, ayer en la noche específicamente las redes sociales se reventaron después del reportaje publicado por Cuarto Poder, cuando entrevistaron al narcotraficante colombiano, a ver, déjame el nombre, Percy Coromoto, y su frase ha sido, ¿no? Para irnos en comparecencia a $150,000. Cuando llegó la señora Patricia Benavides, cambió la fiscal Revilla y entra el señor Teherán. ¿Qué es lo que implica esto realmente dentro del sistema de fiscalía, dentro del sistema de justicia? ¿Qué es lo que percibes tú, Mesías? Mira, en primer lugar hay que decirle al pueblo peruano que los tres poderes del Estado son el Congreso, el Legislativo y el Poder Judicial. Luego, dentro del sistema de justicia existe lo que es la Fiscalía, existe lo que es el Tribunal Constitucional y el Consejo y la Junta Nacional de Justicia. Todo este sistema que debería de actuar como un círculo virtuoso, lamentablemente se ha convertido en un círculo vicioso. El sistema de justicia hoy en nuestro país, todos los elementos que te acabo de manifestar, en lugar de trabajar de manera sincronizada a favor de lo que es la estela jurídica y normativa de nuestro país, está siendo lo contrario. Y es por eso que estamos viendo lo que está ocurriendo en la Fiscalía, lo que está ocurriendo con el conflicto con la Junta Nacional de Justicia, con el Poder Judicial, con un Tribunal Constitucional que mira que la verdad que todos yo no soy abogado, pero sin embargo
todos, por sentido común, nos vemos ante una realidad de unos estados que dicen mucho de lo que significa una podredumbre que existe en nuestro país. Por lo tanto, la Fiscalía está envuelto en ese tema que lamentablemente está en un fango prácticamente. Esperemos que esto cambie con el transcurrir de los días, de la semana, de los meses, de los años, por el bien del país. El caso de la Fiscalía de la Nación, cuando uno empieza a investigar en las redes sociales, se da cuenta que no solamente ocurre en el Perú, ¿no? Esta crisis de la Fiscalía de la Nación específicamente hablando, también se está replicando en Colombia, por ejemplo, con el fiscal supremo, que ataca al gobierno de turno sin pruebas, sin evidencias, creo que de una manera más escandalosa y descarada que lo que está ocurriendo acá en el Perú. Y lo mismo vemos en Guatemala, ¿no? Con su interferencia de querer invalidar las elecciones donde ha ganado la oposición. Ahora, hoy día salió como titular, por ejemplo, en el diario La República, el ex asesor de Patricia Benavides dice tener pruebas y dice todo lo que hice fue por ella, por orden de ella, perdón. Yo no me voy a ir preso por culpa de ella. Yo voy a decir la verdad, dijo Jaime Villanueva, ex asesor de la fiscal de la Nación. En esta trama yo no he ganado nada. ¿Cuál es el nivel de indignación realmente que sientes al respecto, Mesías? Bueno, la indignación es grande y precisamente lo que tú acabas de expresar, que eso también está ocurriendo en Colombia y en la propia Guatemala. Donde en Colombia, fíjate que en Guatemala son temas políticos, en la que incluso vemos que al presidente Petro de manera permanente está hostigando a este fiscal supremo, incluso de manera muy exagerada, ya esto, como decimos criolmente, lo pecha, lo confronta al presidente Petro. Igual en el caso de Guatemala está impulsando prácticamente un golpe de Estado. Y lo peor, César, es que ese modelo de Guatemala lo quieren traer al Perú, es decir, un país desinstitucionalizado, sin instituciones tutelares. Ahora, volviendo al tema de la fiscalía, acá en nuestro país, con lo que está ocurriendo, ahí hay dos elementos fundamentales que están unidos. Por un lado está el tema político, que lo están utilizando la Fiscalía para perseguir a sus adversarios políticos, pero por otro lado también para ver el encubrimiento de ciertos hechos y actos irregulares, como el caso de lo que tú acabas de decir, de ese colador eficaz colombiano que está denunciando de que habría habido un mal manejo desde el punto de vista penal. Por lo tanto, hay una mezcla de defensa de las mafias y por otro lado de la persecución política. Y eso es una bomba mortal, un complemento mortal. Y lo más lamentable de esto es que vemos cómo ciertos políticos que están inmersos en estos actos de investigación salen a confrontar, salen a levantar, a tratar de maquillarlo como si fuera un acto político. Incluso yo me quedo sorprendido cómo el Colegio de Abogados de Lima le ha dado este homenaje, esta reivindicación a la señora Patricia Benavides, el Honorable Colegio de Abogados de Lima. La verdad que yo no sé qué pensarán los abogados, pero sin embargo, para mí, en lo personal, esto es un despropósito. Y por otro lado, también es tiempo ya de decirle a ciertos personajes como el señor Bruno Fortini, que hoy también sale públicamente a avalar la posible destitución de los miembros de la Junta General de Justicia. ¿Dónde? Por el Congreso. ¿Y por quiénes? Por congresistas investigados. ¿Te das cuenta, César? Hay una bomba, una mezcla entre lo que significa la corrupción y la parte política, pero todos envueltos solamente con el ánimo de sobrevivir sin importarles lo que le pase al país. Eh, los grupos opositores vamos a ponerle así, los grupos de extrema derecha e extrema izquierda que en algún momento han apoyado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inclusive llegaron a tildarla como la dama de hierro, como una persona intachable, intocable, honorable.
Pero hoy día, después de tantas denuncias y tantas evidencias que aparecen, ya dicen que es una lucha entre bandas en la Fiscalía de la Nación específicamente, ¿no? Que hay dos grupos que están pugnando por la supremacía dentro de la Fiscalía, ¿no? Y tomar el control y bueno, y beneficiar a ciertos grupos también. ¿Crees que esto es realidad? Mira, yo lo que veo en realidad es una desesperación, porque están inmersos en procesos de investigación muy graves, actos ilícitos que no van a poder taparlo. Y lo más grave es que los investigados son los que incluso son los que, digamos, hacen comparecer a las autoridades, en este caso como la fiscal de la Nación, y a la vez los investigados son los que lo defienden a la vez. En este caso, yendo contra la Junta Nacional de Justicia. Ahora, por ahí también he escuchado a Jorge del Castillo manifestar de que es la Junta Nacional de Justicia que por venganza política está sacando o ha suspendido a la señora Patricia Benavides, olvidándose él de que esta Junta Nacional de Justicia fue la que nombró, la que designó a la señora Patricia Benavides como la fiscal de la Nación. Por lo tanto, tiene una memoria selectiva o hay una memoria selectiva que él refleja a todo un colectivo. Y ese colectivo está unido por dos extremos, por la extrema derecha y la extrema izquierda, que están haciendo mucho daño a nuestro país. Se han unido. Ahí también vemos al señor Cerrón, que sale también al unísono en coro, que incluso es avalado por ciertos periodistas que la verdad que más parecen mercenarios, incluso sicarios, que salen a defenderlo. Es decir, ahora ya no lo atacan como el chavista, como el corrupto, como el caviar, sino se ha convertido en la mascota de la extrema derecha, el señor Vladimir Cerrón. Es decir, una alianza contra natura entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Ahí vemos a ciertos conservadores, a ciertas retrógradas y conservadores que se han unido con Vladimir Cerrón precisamente para atentar contra la democracia de nuestro país. Ya estamos enero, tenemos enero encima y la inversión que han hecho los gobiernos regionales o los gobiernos municipales es mínima o nula en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, en Piura, la construcción de infraestructura para afrontar inundaciones y desbordes sufre un enorme retraso, ¿no? Según acabo de leer el titular del diario La República. Este, pero eso se está replicando en todas las regiones, me parece. Al final no va a haber ningún tipo de sanción para estas malas autoridades que están actuando de una manera irresponsable, ¿no es cierto? Mira, César, lo que pasa ahí, sin ánimo de defender a los alcaldes, sin ánimo de defender a los gobernadores, por mi experiencia de haber sido gobernador, yo he escrito un libro que se llama Mitos y Verdades sobre el gasto público, donde ahí yo describo todos los obstáculos, los cuellos de botella, las rutas críticas y también doy las posibles soluciones. En estos momentos, el sistema está hecho como para no gastar. Incluso, además de eso, hay tentaciones, como por ejemplo actos de corrupción, actos de direccionamiento de ciertas compras, a pesar de que hay una norma que es el 068 que te permite a través de un decreto hacer gastos por emergencia, que no se está haciendo de manera correcta. Y por otro lado, también es cierto que hay una cierta deficiencia en torno a lo que es la parte logística. Por eso yo siempre he sugerido y vuelvo a recomendar de que haya en la parte logística gente transparente, gente impoluta. Por ejemplo, hay muchos gerentes de servir que tranquilamente puedan hacer ese trabajo y agilizar y dinamizar lo que significa la parte de compras, pero respetando las normas, porque si no respetan las normas también, mi querido César, a pesar que hay un tema de compra de emergencia, pueden caer en actos ilícitos o actos penales con responsabilidad incluso civil. Por lo tanto, ahí yo creo que hay que hacer un gran trabajo. Y por supuesto, también depende de la cabeza de los alcaldes y de los gobernadores marcar el ritmo de su institución. Es decir, no orientar las obras, no orientar las compras. Tiene que hacerse de manera transparente y de manera muy, muy clara
para favorecer a la población. Hoy, si no hacemos los cambios necesarios, no vamos a mejorar el nivel de inversión pública a nivel nacional. Hace unos años, no recuerdo muy bien si fue un ex controlador de la República que mencionó que uno de los grandes problemas que hay es que no hay técnicos especialistas para hacer justamente los proyectos de inversión. Porque obviamente es bien trabado, como tú mencionas, presentarlos. Ahora, eso se contradice, por ejemplo, con el tema de que la mayoría de alcaldes, gobernadores contratan a personas de confianza que desafortunadamente en algunos casos terminan siendo pues argollas corruptas y al final terminan perjudicando a sus electores en general. Ahora, ¿cómo, ¿cómo desmontar esto, no? Porque en realidad también este Congreso está destruyendo la meritocracia en el sector público, algo que es fundamental y lo estamos viendo con las leyes o modificaciones que están aprobando que ya se están dando, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, ¿no? Bueno, mira, mi querido César, aquí hay que seguir intentando, hay que seguir apostando por la meritocracia y la continuidad, lo cual nos van a dar otro factor fundamental que es la sostenibilidad de los proyectos y al final concluirlos. Evitar ya ese paradigma que todos los que ingresan se olvidan de lo que hizo el anterior y empezar con nuevos proyectos. Y eso ocurre porque no existe precisamente lo que tú acabas de decir, meritocracia y continuidad. Yo creo de que un gobernador, un alcalde, solamente debería llegar con su gerente general y su asesor legal. Y de tal manera que todo lo demás debe ser permanente, debe ser continuo. Y por otro lado, también hacer una transformación total del Estado, del gobierno, mejor dicho, y donde involucre a los tres niveles de gobierno, yendo a las regiones y a los municipios, por ejemplo, lo que significa en la parte de recursos humanos, buscar a los mejores, pero también pagarles lo que le corresponde. Yo no estoy de acuerdo cuando muchos dicen que en provincias no hay gente capacitada. Si hay gente capacitada, César, lo que pasa es que esa gente capacitada no está en la gestión pública, está en el sector privado. ¿Y por qué no ingresan al sector público? Precisamente por las exigencias que existen desde el punto de vista de curriculares, de experiencia laboral, pero con bajos salarios. Por ejemplo, si tú ves a un director regional de agricultura o de cualquier área, su sueldo oscila entre 3.500 a 5.000 soles. Y cuando ponen a una OPA, llames a uno de agrorural, a uno de INIA, gana cerca de 10.000 soles, con menos responsabilidad. O cuando ves a un director regional de vivienda que gane 3.000 soles, y luego ves de manera paralela en las mismas regiones que existe a una directora de vivienda del CAT que gana cerca de 10.000 soles. Por lo tanto, esa disparidad hace que la gente se aleje. Y por otro lado también, muchos buenos funcionarios no quieren entrar a la gestión pública precisamente para no verse envuelto luego en denuncias, en investigaciones. Mientras no hagamos esa gestión del recurso humano adecuado, no vamos a tener la capacidad de captar a los mejores profesionales que sí hay en las regiones. Yo sí creo que sí hay en todas las regiones buenos profesionales, pero que por razones que acabo de decir, algunas de ellas están en el sector privado y no se animan a ir al sector público. Ok, los libertarios, los pseudo libertarios en realidad, en el caso de Argentina, ¿no? Milei ha designado a su hermana como secretaria general de la presidencia. Para esto ha tenido que derogar un decreto del 2018 que prohibía explícitamente el nepotismo. Y lo llevo acá al Perú, como para decirte, por ejemplo, de que qué difícil se le hace a los políticos, ¿no? Entender que no pueden utilizar el poder para beneficiar a los suyos, ¿no? Ahora, los libertarios dicen otra cosa, dicen, por ejemplo, no, nosotros tenemos el concepto de que debemos de llevar gente por sus logros, pero en realidad es maquillado porque en realidad llevan a sus allegados. Nuevamente es este círculo vicioso donde se llevan
o se termina llevando a la familia, se termina llevando a los amigos de campaña, se termina llevando a gente corrupta, por lo general, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, nuevamente tenemos la hipocresía de ciertos grupos de políticos. A la hipocresía que tú acabas de manifestar, yo le agregaría cinismo y a la vez también le agregaría incoherencia. Son unos incoherentes totales, no solamente en este aspecto que tú acabas de mencionar, sino en la parte de los derechos fundamentales de las personas y también en la parte económica. En el caso de lo que tú acabas de expresar, fíjate que para mí es un error. Ha empezado con el pie izquierdo el señor Milei. ¿Por qué? Porque ¿cómo se le ocurre poner a su hermana en un cargo importantísimo, lo cual más allá del nepotismo es también seguridad de Estado? Es el tema de una conciencia en Argentina que seguramente los argentinos irán a protestar. Pero para aquellos que en nuestro país quieran imponer un gobierno o un estilo de Milei, ya empezaron mal. Por otro lado, también cuando hablo de la parte fundamental que son incoherentes legales, hay muchos que se declaran en el Congreso que tienen tendencias homofóbicas, atacan a aquellos que impulsamos la libertad en su conjunto de la, vida, de la diversidad, pero sin embargo, ellos apoyan a este tipo de que están en contra de la libertad y derechos fundamentales de las personas. Igual pasa en la parte económica. Ellos incluso, fíjate que han dicho, los caviares quieren hacernos un gobierno comunista y chavista. Y al final, ¿quiénes nos han llevado a ser un gobierno chavista y prácticamente a ser un país paria a nivel internacional? Son ellos, son ellos. Es decir, nos han convertido en un Peruzuela, nos han llevado a un nivel de Cuba y Nicaragua, con lo que acaban de hacer con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Impulsado por quién? Por estos pseudo libertarios. Por eso yo le añadiría a la hipocresía, cinismo y a la vez incoherencias y sobre todo a una gente que no le importa el país. A eso es lo que ibas, con esta actitud que está haciendo el TC, el Congreso, ¿no? Con el tema del indulto al reo, ex reo Alberto Fujimori, condenado por diversos delitos, inclusive algunos de los cuales él se ha confesado, él ha confesado, ¿no? Ha reconocido. Entonces, esto implica que ya somos un Venezuela con esta actitud del gobierno también que ha sido cómplice al no hacer absolutamente nada. Mira, ella prácticamente es cómplice y, ojo, bueno, el gobierno es cómplice, pero a la vez es parte, porque la presidenta y el ejecutivo pudieron haber no hecho caso a esa medida y acatar lo que la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresada a través de la Comisión de Derechos Humanos. Ahora este tema ya lo llevan al tema de la OEA. Ahora hay que cruzar en la OEA para que no nos declaren un paria y nos pongan en la lista de los 32 países que hay a nivel internacional que están seriamente cuestionados. Ahora, hay que esperar, incluso cuando yo decía, son incoherentes en lo económico, este tema que apoyan incluso no solamente los conservadores que acabamos de decir, sino otro tipo de empresarios, podría ser de que la Unión Europea, por ejemplo, nos sancione, porque la Unión Europea en el tratado que dice es que fundamentalmente que los países respeten los derechos humanos. Ahora, ¿qué pasaría, mi querido César, si la Unión Europea nos sanciona? No podríamos exportar nuestro café, nuestras paltas, nuestras uvas, nuestros berries. Ahí los grandes industriales, algunos de los grandes industriales, no todos, que apoyaron esta medida, ahora ellos mismos van a ser los propios perjudicados. Por eso decía que son incoherentes. Y por supuesto, eso también va a afectar a la generación de empleo y también va a generar lo que haya menos divisas para nuestro país. Es decir, una incoherencia total. Nos disparamos a los pies, no sé si adrede o sin darnos cuenta. Pero sin embargo, eso es lo que ocurre con estos famosos libertarios que no solamente están en la parte política, sino también en la parte empresarial. Para terminar con el tema de libertarios, es vergonzoso, ¿no? Ver cómo varios congresistas de Renovación Popular, no sé qué otro partido más han ido, ¿no? A tomarse foto con Javier Milei.
sin entender realmente qué es lo que están representando, pero en realidad todos ellos tienen algo en común, que son simpatizantes o fanáticos del Fujimorismo, ¿no? Bueno, mira, lo que han ido allá a Argentina a tomarse la foto con Milei, en mi concepto, muestran dos pobrezas, una pobreza intelectual y a la vez muestran una pobreza moral. Pobreza intelectual porque no quieren darse cuenta que Milei está en un pensamiento distinto, creo que ni siquiera han leído a Milei, incluso él está en contra de la libertad religiosa, en contra de la libertad de derechos fundamentales, y algunos de esos congresistas que han ido están en ese escenario que es necesario que respeten sus derechos fundamentales. ¿Me entiendes? Como el caso, por ejemplo, del matrimonio igualitario, pero sin embargo, mi ley está en contra de eso. Y por otro lado, también el tema de lo que es el tema de la defensa de lo que significa la parte de la libertad religiosa. Por lo tanto, fíjate que es increíble que esta gente, creo que al no tener una formación ideológica, al no tener una formación profesional seria, simplemente acuden a buscar dioses en otras latitudes al no poder encontrar un dios a su medida e imagen acá en el Perú. Por eso se van a Europa algunos, se van y se arrodillan ante el Foro de Madrid, ahora ya se cansaron del Foro de Madrid, ahora están yéndose a Buenos Aires a buscar un nuevo dios, que es el caso de Milei. Profundizando en este tema que acaba de decir, buscando un nuevo Dios, algo pasa, ¿no? Con las personas. No me refiero al tema de polarización o simpatía ideológica, porque es normal que nos simpaticemos con unos o con otros, ¿no? De derecha, izquierda, centro, qué sé yo. Es normal, pero el problema es la tolerancia que hace que el fanático calle, ¿no? La corrupción de aquellos partidos políticos o políticos que son afines ideológicamente. Eso es lo más preocupante y lo vemos en la extrema izquierda, por ejemplo, a gente que sigue defendiendo a Cerrón a pesar de todos los exabruptos, errores y hasta delitos que ha cometido, pero ahí está. ¿No te parece que también tenemos que autoeducarnos y entender que no podemos defender a corruptos así sean de la ideología a la cual somos afines? Claro, eso es algo fundamental. Pero fíjate que antes de ir a esa respuesta, tocaba de una palabra clave que es polarización. Es bueno analizar esa palabra polarización a la luz de las encuestas, a la luz de los resultados estadísticos, porque yo creo que en el Perú no hay polarización, mi estimado César. Lo que si hubiera polarización, las encuestas lo reflejarían de manera distinta. Por ejemplo, ¿cómo puede haber polarización cuando un Congreso tiene apenas 6% de aprobación o una presidenta tiene un 8% de aprobación? Confrontación o polarización significa cuando hay una igualdad, pero en este caso no hay esa igualdad. Lo que sí existe es una transversalización, una costumbre, un modus operandi que ya abarca a todos los partidos políticos, tanto de izquierda, de centro como de derecha, donde ahí buscan precisamente lo que tú estás manifestando, la impunidad. En estos momentos, más que exista una palabra de polarización, existe una búsqueda por la impunidad. Y ahí hay que ser claros, los hombres y mujeres de a pie, hombres y mujeres de buenas costumbres, digamos, no debemos de apoyar la corrupción venga de donde venga. La corrupción es corrupción, sea de izquierda, sea de centro o sea de derecha. Ahí hay que ser muy claros y por lo tanto sí hay que ser bastante intolerantes con esta actitud que menoscaba sobre todo la moral de nuestro país. Omar Coronel acaba de escribir en X un año de inicio de las ejecuciones extrajudiciales y masacres del régimen autoritario en Perú. La primera masacre fue en Apurímac entre el 11 y 14. Se asesinaron a 6 ciudadanos. Dos eran menores, de 15 y 16 años. Otros tres tenían 18 y el último 19. 83 heridos, decenas de detenidos. ¿Crees que con
este cambio que va a haber en la fiscalía, tengamos esperanzas de que la justicia empiece realmente a caminar? Bueno, mira, esperemos que ello ocurra, ¿no? Por el bien del país, por la tranquilidad y la paz de los fallecidos, por no decir asesinados, y también por la paz de sus familias. Esperemos que ello ocurra, ocurra que esa investigación seria, sea seria, imparcial y objetiva, y que busque la verdad. Porque todos los peruanos, y de manera particular las familias, requerimos que se conozca la verdad. Y esperemos que eso ocurra, porque la verdad que la Fiscalía también necesita una gran reingeniería, por no decir una refundación, para que de esa manera ellos actúen con seriedad y dentro del marco de la ley. Fíjate que yo siempre he dicho, muchos me dicen que soy un iluso, pero sin embargo yo creo que en todas las instituciones del Estado, y en este caso del sistema de justicia, llámese Poder Judicial o Fiscalía, siempre hay una fuerza moral, hay una reserva moral, que puede ser pequeña, pero hay una reserva moral que podría hacer que el Poder Judicial y la Fiscalía tenga un cambio trascendental a favor del país. Hoy día salió publicado también en la encuesta del IEP al respecto sobre la satisfacción o insatisfacción con la democracia. Y cosa curiosa es que el 87% está insatisfecho. Ahora, también salió hace unos días una encuesta que dice que lo que se busca es la mayor participación del Estado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de seguridad, en el tema de salud, en el tema de educación. ¿No crees que estas dos opiniones se contraponen? Porque en realidad hay un peligro también, ¿no? Por debajo que se llama el autoritarismo o la dictadura. ¿Qué opinas de este Mesías? Lo que pasa, César, que hay que ser claros. Lo que hoy vivimos, lo que hoy estamos involucrados, ya no es una democracia. Y eso hay que decirlo con mucha claridad. Como cantaron algunos niños en el Ande del Sur, esta democracia ya no es democracia. Ya hace mucho tiempo atrás, lo vivimos ya prácticamente del 2016, cuando el Congreso hizo un gran desequilibrio a través del Fujimorismo, teniendo 73 congresistas que arrinconaron al presidente Pedro Pablo Kuczynski y a todo el sistema democrático. Ahí recuerda de que pusieron en el Congreso al presidente de la SUNAT, pusieron a gente sin cumplir los requisitos como director del Banco Central de Reserva, y así en otras importantes instituciones. Es decir, ya se reemplazó lo que era el presidencialismo por un parlamentarismo que ha distorsionado el tema de la democracia. Por otro lado, las preventas y lo que es el populismo se ha incrementado. El Tribunal Constitucional últimamente les ha dado a los congresistas que tengan el nivel de gasto, iniciativa de gasto, algo que se eliminó en la Constitución del año 1979, lo que faltaba las iniciativas parlamentarias, desde el punto de vista de gasto parlamentario, y eso ahora se ha sustituido. Y no hay democracia. Hoy vivimos una dictadura congresal impuesta desde el año 2016. Recordemos que la propia Keiko Fujimori dijo, vamos a gobernar desde el Congreso, y eso está ocurriendo. Por lo tanto, hay que ser claros, sí, esa encuesta refleja lo que refleja, precisamente porque esta democracia ya no es democracia. Y ahora el Estado tiene que estar ahí permanentemente. El Estado tiene que estar en seguridad, tiene que estar en salud, tiene que estar en educación y tiene que estar también en la seguridad alimentaria. Por lo tanto, no encuentro incoherencia, sino es una percepción y a la vez una necesidad. Mesías, eh, pero la democracia también implica tener democracia dentro de los partidos políticos, ¿no? Y Correcto. justamente estos congresistas van en contra, por ejemplo, de los pasos, de las elecciones primarias dentro de los partidos políticos y, y realmente lo que buscan es que los dueños de los partidos, porque realmente lo que tenemos en el Perú son dueños de los partidos que alquilan, ¿no? ¿Cómo se llama? Curules o candidaturas para que después estos postulen y después al final terminen pagando los favores a estos dueños.
no se acabe el negocio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que implica realmente tener democracia en los partidos políticos, Mesías? Porque es algo que la gente en realidad desconoce. Mira, eso, lo que acaba de tocar es un tema sustancial. Sin partidos políticos no habrá democracia, porque a través de la democracia se busca la representación nacional y la participación plena de todos los ciudadanos que quieran participar en política partidaria y política pública en general. Y eso en nuestro país está totalmente debilitado, por no decir en crisis. Y esa crisis, en lugar de salir de ella, el Congreso nos ha acrecentado esa crisis de los partidos políticos. Y lamentablemente, hoy vemos que más allá de los pasos que tú acabas de decir, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que tiene que hacerse en un solo día, lo están cuestionando y es probable que lo eliminen. Y por otro lado, también está la democracia interna. La democracia interna, para que se consoliden los partidos políticos, ¿cómo se da? En primer lugar, a través de lo que es un padrón. Y por otro lado, la ubicación de los lugares de votación, donde hay delegados. Y luego se necesita un comité electoral que sea imparcial. Todo eso, mi estimado César, en los partidos políticos, porque yo lo he vivido de cerca, no está funcionando. Para que ello funcione, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que activarse que la acción y la actividad más directa de la OMPE, del jurado y del jurado y de Renier. ¿En qué sentido? La OMPE debería de organizar las elecciones internas de los partidos políticos. Renier debería depurar los padrones y el Jurado Nacional de Elecciones debería de ser el fiscalizador que se realice en ese proceso electoral de manera transparente y de manera seria. Mientras ello no ocurra, las democracias internas no se van a hacer, no se van a dar, van a ser distorsionadas. El militante un voto va a ser, que es un buen elemento, una buena actitud, va a ser distorsionada, como ha ocurrido en Acción Popular, donde traficaron con los padrones y han hecho que se generen ciertos bolsones para meter a través de esos bolsones a ciertos congresistas que al final no terminaron representando ni al partido, ni al país, ni a la esencia democrática de Acción Popular. Eso por un lado. Y por otro lado, sin lugar a dudas, hay el interés subalterno de las cúpulas partidarias, que incluso ya ni siquiera son cúpulas, sino son monolitos, es decir, han bajado hasta de jerarquía, porque solamente una persona es que el que digita las decisiones de los partidos. Y ahí, sin lugar a dudas, para ellos no hay democracia, para ellos hay dedocracia. Y eso debilita la participación y la democracia de nuestro país. Claro, incidiendo en este tema, muchas veces hemos escuchado o hemos visto la denuncia en los medios de comunicación de ciertos candidatos, ¿no? Por diversos partidos que denunciaban que les cobraban cierta cantidad de dinero para ocupar X número, ¿no? Como candidato. Y a la vez también le decían que tenían que desembolsar X cantidad de dinero para ser precandidato dentro del partido político. Entonces, al final obligaba a que esa persona, que probablemente sea íntegra, honesta, que tenga esa voluntad de servicio, pero que no cuenta con dinero, obviamente no iba a poder candidatear, pero sí permitía o incentivaba o fortalecía la oportunidad de que aquellos que son corruptos o mafiosos pudieran postular, ¿no es cierto? Lo que pasa es que ahí, César, algunos partidos políticos han reemplazado el pragmatismo por lo que es la esencia de la representación. ¿Pragmatismo en qué sentido? La dirigencia nacional de ciertos partidos políticos recorren el país o encaran a sus personajes cercanos para que identifiquen a aquellas personas que en ciertas regiones o ciudades tengan ciertas características mínimas. La primera característica, que sean conocidos y populares. No importa si sea por bien o por mal. Y el segundo, que tengan dinero. Y con eso se van, les tocan las puertas y le dicen, ¿sabes qué? Quiero que seas mi candidato a la alcaldía, quiero que seas mi candidato al Congreso o mi candidato a la gobernación. Y es por eso que al final tienen un éxito relativo. Éxito relativo que sí, ganan una elección, pero al final terminan haciendo una pésima gestión que no solamente impacta al partido, sino también a la población. Y esa práctica, lamentablemente, se da de manera recurrente.
Es por eso que al final vemos que muchos de esos candidatos, como tú bien lo has expresado, ni siquiera son depurados si tienen antecedentes penales o judiciales, no les importa, simplemente les interesa, como reitero, la popularidad y que tengan dinero y que sean conocidos. ¿Por qué? Porque el afán de ellos es precisamente el triunfo, pragmatismo. No les interesa si ese candidato o ese personaje vaya a ser el instrumento, el canalizador de una propuesta pública para mejorar su localidad, su jurisdicción en la cual pretenden representar. En España, por ejemplo, si un ciudadano se muda de Barcelona a Sevilla o de Madrid a Valladolid, este, inmediatamente comunica al ente municipal, ¿no? Que se ha mudado. Y el otro ente automáticamente lo elimina de su padrón y el otro lo adhiere, ¿no? Aquí en el Perú no ocurre eso. Lo que estamos viendo es que en muchos distritos de Lima, y me imagino que peor debe ocurrir en las regiones, este, hay personas que tienen, o perdón, hay predios que albergan, por ejemplo, a 20, 40 personas, pero que no viven en esa localidad. Por ejemplo, recuerdo que hace unos años atrás, un local que pertenece al municipio de San Isidro tenía, me parece que a 200 personas, no estoy seguro si es esa cantidad exacta, que tenían esa dirección, ¿no? Claro, el ente correspondiente hizo la eliminación respectiva después de la denuncia, pero yo me pregunto, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Es un problema ciudadano o falta de cultura de no querer actualizar los datos? Bueno, ahí hay doble, ¿no? Por un lado también está no querer actualizar los datos y por otro lado también hay una práctica, digamos, vecinal, familiar, que quieren utilizar el tema de la, de lo que es el día eleccionario para ir a visitar a sus familias. Y por otro lado, lo más dramático, lo más perjudicial y malévolo son los famosos golondrinos, como este caso parece ser o pareció ser el caso de San Isidro, es decir, los famosos golondrinos que son utilizados precisamente para distorsionar la voluntad popular. Y fíjate que, por otro lado, también ese padrón perjudica a la población porque a veces ya el tema del Foncomún, el tema de lo que significa la parte de los beneficios de los públicos, como los bonos, por ejemplo, muchas veces no te dan porque no estás en la jurisdicción que te corresponde. Y es ahí el vaso de leche, por ejemplo. Es decir, ahí Reniet tiene que hacer un gran trabajo y también la población tiene que colaborar. Hay muchos factores como los que acabo de mencionar. Me pregunta, el momento que tú renunciaste, Mesías, a Acción Popular, no has sido el único, ¿no? Que ha renunciado al partido. Y la otra es, ¿cuál es la ideología que tiene Mesías Guevara? ¿Hacia dónde se siente más cómodo? ¿Se siente hacia la derecha, hacia el centro, hacia la izquierda, o un socialdemócrata, o de repente un progresista? ¿Cómo se identifica Mesías Guevara? Bueno, yo tengo entendido que hay varios que han renunciado y están renunciando, solamente que no lo están haciendo público. Y eso seguramente en su momento se va a ver en el número de desafiliados que hay en el partido. Fíjate que yo sigo abrazando lo que es el principio programático de primigenio de Acción Popular, que es el centro. Por eso cuando yo he presentado mi documento ante el Jurado Nacional de Elecciones, yo no he dicho renuncio a Acción Popular, yo he dicho desafío de Acción Popular. ¿Por qué? Porque renunciar significaría renunciar a aquellos principios que me formaron y que ahora yo los sigo diciendo. Por ejemplo, fíjate que Fernando Belaúnde Terry y los fundadores del partido hace ya 60 y tantos años, 67 años aproximadamente, fíjate que establecieron grandes hitos, por ejemplo, la ecuación hombre-agua, por ejemplo, la ecuación hombre-tierra, la justicia agraria, por ejemplo, el tema de lo que significa la revolución del crédito, es decir, el apoyo a la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, yo sigo abrazando esos temas y por supuesto que soy un hombre de centro
y ahí me voy a mantener. Es decir, yo considero de que debemos de buscar el consenso, el diálogo, y siempre procurando respetar los derechos fundamentales de las personas y haciendo que el beneficio abarque a todos, estableciendo un estado de servicio. No soy estatista, pero sí creo que hay acciones, actividades que el Estado jamás debe de renunciar, como cuáles, salud, educación, el tema del fomento del respeto a la justicia, hasta por ejemplo, y darle los valores mínimos, o, perdón, los servicios básicos fundamentales a las personas. Es decir, el Estado tiene que ser promotor de la inversión pública y la inversión privada. Decía, ya estamos para terminar el programa. Nuevamente agradecerte por haber aceptado la No, invitación gracias, César. y preguntarte, bueno, si quieres agregar algo más. No, bueno, simplemente desearte a ti y a toda la población peruana que hoy nos han escuchado y seguramente van a seguir escuchando, decirles una feliz Navidad, desearles una feliz Navidad y también un venturoso 2024, que todos sus proyectos se hagan realidad. Y bueno, si bien es cierto que estamos atravesando por momentos bastante difíciles, álgidos, creo que no debemos de perder la esperanza, debemos seguir unidos, trabajando y decirles que la gran mayoría de peruanos sí queremos y somos personas honestas y correctas y que no nos dejemos contagiar por aquella minoría que ven al país como su chacra y que ven al país como un botín. La gran mayoría de peruanos queremos una patria justa, libre, solidaria y soberana. Muchísimas gracias, César, por la oportunidad. Gracias, Mesías, pero la última, me dicen, ¿hay que apoyar las marchas? ¿Hay que apoyar las marchas? ¿Hay que salir a las calles? Bueno, sí, claro, hay que apoyar las marchas, procurando que sean pacíficas y también invocar a las fuerzas del orden que no hagan una represión, porque recordarles a la policía que también son parte del pueblo, que son parte de la nación y que estas marchas tienen un objetivo de volver a la tranquilidad, a la democracia, que es el beneficio para el país. Claro, diferenciándonos de aquellos que utilizan las marchas para generar violencia. Hay que evitarla, pero sí hay que hacer sentir nuestra voz de protesta a este gobierno y de manera muy especial al epicentro de lo que significa la demolición del Perú, que es el Congreso de la República. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a ti, Mesías Guevara. Amigos, es todo por hoy. Nos vemos en un próximo programa. Nos vemos. Hasta luego. Chao.